Escúchame bien, porque lo que está sucediendo entre Washington y Pekín en este momento no es simplemente una disputa diplomática más, no es otra ronda de retórica comercial y definitivamente no es el tipo de fricción geopolítica que se resuelve con una llamada telefónica y un comunicado conjunto. Lo que estás viendo desarrollarse ante tus ojos, si sabes exactamente dónde mirar, es el choque tectónico entre dos visiones del orden mundial que no pueden coexistir indefinidamente, y la chispa que podría encender ese polvorín tiene un nombre: Taiwán. Xi Jinping no emite advertencias en voz alta con frecuencia. Los líderes chinos operan en una cultura estratégica que valora la ambigüedad calculada, la paciencia histórica y la señalización indirecta. Cuando el presidente de la República Popular China le dice directamente a su contraparte estadounidense que Taiwán podría desencadenar un conflicto mayor, no está haciendo teatro político para su audiencia doméstica. Está transmitiendo una evaluación de inteligencia estratégica que su propio aparato militar ha validado y que la prensa occidental, en su incapacidad estructural para comprender el pensamiento estratégico chino, está traduciendo como simple bravuconería. No lo es. Lo que la mayoría de los analistas en Washington y en los grandes medios no quieren decirte, porque hacerlo requeriría admitir las profundas fallas del marco conceptual con el que Occidente analiza a China, es que Pekín lleva más de 2 décadas preparándose meticulosamente para este momento exacto y que la ventana de oportunidad que Washington creía tener para disuadir cualquier movimiento chino sobre Taiwán puede estar cerrándose mucho más rápido de lo que cualquier funcionario del Pentágono está dispuesto a reconocer públicamente. Déjame darte el contexto que necesitas para entender la magnitud real de lo que está ocurriendo. La relación entre Estados Unidos y China sobre la cuestión de Taiwán ha operado durante décadas bajo un equilibrio precario que los estrategas llaman ambigüedad estratégica deliberada. Washington nunca reconoció formalmente la soberanía china sobre Taiwán, pero tampoco la negó explícitamente. Vendía armas a Taipei mientras reconocía diplomáticamente a Pekín. Mantenía relaciones oficiales con la República Popular China mientras sostenía vínculos no oficiales, pero sustanciales con la República de China en Taiwán. Era un acto de malabarismo diplomático extraordinariamente sofisticado que funcionó durante décadas porque ambos lados tenían incentivos para mantenerlo. China necesitaba tiempo para desarrollarse económicamente y militarmente antes de poder contemplar cualquier reunificación por la fuerza. Estados Unidos necesitaba el mercado chino, las cadenas de suministro chinas y la estabilidad regional para sostener su hegemonía global. Pero ese cálculo ha cambiado fundamentalmente y el cambio no ocurrió de repente, sino gradualmente y luego de repente, como suelen ocurrir todos los grandes cambios geopolíticos. Si este análisis te parece valioso, si sientes que finalmente estás recibiendo el contexto que los grandes medios deliberadamente te niegan, te pido que le des like a este video ahora mismo, no porque yo necesite la validación, sino porque ese gesto simple le indica al algoritmo que este tipo de análisis honesto y sin filtros merece llegar a más personas que están buscando exactamente esto. El error fundamental que Washington ha cometido y sigue cometiendo con consecuencias potencialmente catastróficas es asumir que las declaraciones de Xi Jinping sobre Taiwán son negociables, que son posiciones de apertura en una negociación y no líneas rojas estratégicas que reflejan consenso de élite dentro del Partido Comunista Chino. Permíteme ser absolutamente claro sobre esto. La reunificación de Taiwán con el continente no es para Pekín una aspiración política, entre otras. Es el núcleo de la narrativa de legitimidad del Partido Comunista Chino, es el elemento central del gran rejuvenecimiento de la nación china que Xi ha prometido completar antes de 2049, el centenario de la fundación de la República Popular. Cuando Xi le advierte a Trump que Taiwán podría desencadenar un conflicto mayor, no está amenazando en el sentido occidental del término, está describiendo su evaluación honesta de la dinámica que él ve desarrollarse y que, desde su perspectiva, Washington está acelerando con cada venta de armas a Taipei, con cada visita de alto nivel de funcionarios estadounidenses a la isla, con cada declaración que erosiona la política de una sola China que ha sido la base de las relaciones sino-estadounidenses desde 1979. Lo que Washington se niega a calcular es la profundidad del cambio en la correlación de fuerzas militares en el estrecho de Taiwán durante la última década y media. Cuando los planificadores del Pentágono hacen sus juegos de guerra sobre un escenario de conflicto en el estrecho, los resultados que emergen son profundamente incómodos.
Los estudios del Centro de Evaluaciones Estratégicas y Presupuestarias, los juegos de guerra del Rand Corporation, los propios ejercicios clasificados del Departamento de Defensa, todos apuntan en la misma dirección. La ventana durante la cual Estados Unidos podía contar con una superioridad militar convencional clara en el estrecho de Taiwán se ha cerrado o está cerrándose. El Ejército Popular de Liberación ha invertido de manera sistemática, inteligente y estratégicamente coherente en exactamente las capacidades que neutralizan las ventajas tradicionales de las fuerzas estadounidenses. Misiles antibuque de largo alcance que amenazan a los grupos de batalla de portaaviones, sistemas de defensa aérea de área negada que complican las operaciones aéreas, capacidades de guerra submarina que han avanzado dramáticamente y una doctrina de operaciones conjuntas que hace 20 años simplemente no existía. Esto no significa que China pueda derrotar a Estados Unidos en una guerra global, pero el teatro de operaciones relevante en un conflicto sobre Taiwán no sería global, sería local, y en ese teatro local el equilibrio ha cambiado de maneras que los estrategas chinos entienden perfectamente y que los funcionarios estadounidenses reconocen en privado mientras proclaman confianza en público. Quiero que te detengas aquí y pienses en una pregunta que creo es fundamental para entender a dónde nos lleva todo esto. ¿Cuál es la responsabilidad moral de una potencia global cuando sus acciones en nombre de la democracia y la autodeterminación aumentan dramáticamente el riesgo de un conflicto que podría costar millones de vidas? ¿En qué punto la retórica de los valores se convierte en un lujo que los pueblos que vivirían las consecuencias de ese conflicto no pueden permitirse? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque este es el tipo de debate que necesitamos tener y que los medios convencionales deliberadamente evitan. La dimensión económica de esta crisis es igualmente crucial y está siendo igual de mal cubierta por el análisis convencional. La guerra económica que Washington ha librado contra Pekín durante los últimos años, con restricciones tecnológicas, aranceles, sanciones a empresas chinas, intentos de desacoplar las cadenas de suministro globales, ha tenido un efecto paradójico que debería hacer reflexionar profundamente a los arquitectos de esa política. En lugar de debilitar a China hasta el punto de hacerla más maleable en cuestiones como Taiwán, la presión económica ha acelerado los esfuerzos chinos de autosuficiencia tecnológica, ha impulsado la búsqueda china de alianzas alternativas con Rusia, Irán y otros países que también se sienten amenazados por la hegemonía unipolar estadounidense, y ha convencido a la élite estratégica china de que el tiempo juega en su contra, que Washington utilizará el periodo de ventaja relativa para solidificar una posición que haga la reunificación imposible en el largo plazo. Esta es la lógica que convierte la advertencia de Xi de potencial conflicto en algo que debe tomarse con una seriedad absoluta y no descartarse como retórica, lo que los estrategas en Shanghái han calculado y que sus contrapartes en Washington todavía se resisten a aceptar, porque aceptarlo requeriría repensar fundamentalmente toda la estrategia estadounidense en Asia. Es que el statu quo sobre Taiwán no es estable, no puede sostenerse indefinidamente, y que cada año que pasa sin una resolución aumenta la posibilidad de que la resolución, cuando finalmente llegue, sea violenta en lugar de pacífica. Xi Jinping no es un aventurero impulsivo, es un estratega de largo plazo formado en la tradición política china que piensa en décadas y generaciones, no en ciclos electorales de 4 años. Cuando calcula el momento y las condiciones para un movimiento potencial sobre Taiwán, está sopesando factores que incluyen la cohesión interna del partido, el estado de preparación del Ejército Popular de Liberación, la solidez de las alianzas chinas con Rusia y otros, la probable respuesta de terceros países en Asia y Europa y la resolución política real, en contraste con la retórica pública, de Washington para intervenir militarmente en un conflicto que se desarrollaría a miles de kilómetros de las costas estadounidenses, pero virtualmente en el patio trasero chino. Si no estás suscrito todavía, este es el momento. Suscríbete ahora, porque lo que viene en las próximas semanas y meses en la relación sino-estadounidense va a moverse más rápido de lo que la mayoría anticipa, y necesitas tener el análisis que te ayude a entender lo que estás viendo en tiempo real, sin los filtros y distorsiones que los grandes medios inevitablemente introducen.
El factor Trump añade una capa adicional de complejidad que tanto entusiasma a algunos observadores como aterra a otros, y que en mi evaluación está siendo fundamentalmente malinterpretada en ambas direcciones. Hay quienes argumentan que Trump, como hombre de negocios pragmático, sin las inhibiciones ideológicas del establishment de política exterior tradicional, podría ser paradójicamente más capaz de llegar a un modus vivendi con Pekín sobre Taiwán, que podría hacer un trato que ningún presidente convencional podría sobrevivir políticamente, y hay quienes argumentan que la impredictibilidad de Trump, su tendencia a la escalada retórica y a las posiciones maximalistas como punto de partida negociador, hace la situación más peligrosa porque Xi podría malinterpretar las señales o porque Trump podría comprometerse retóricamente a posiciones de las cuales no puede retroceder sin consecuencias políticas devastadoras. Ambas perspectivas capturan algo real, pero ninguna captura lo más importante, que la dinámica estructural que hace de Taiwán una fuente potencial de conflicto mayor trasciende las personalidades de los líderes individuales, porque está arraigada en incompatibilidades profundas entre las visiones que Pekín y Washington tienen del orden regional en Asia, visiones que ningún líder individual puede resolver simplemente con la fuerza de su personalidad negociadora. Lo que Washington definitivamente está subestimando en este momento es la dimensión de la narrativa interna china. Xi Jinping no gobierna en el vacío. Gobierna un país de 1.4 mil millones de personas con una memoria histórica de lo que los chinos llaman el siglo de humillación, el período entre las guerras del opio y la fundación de la República Popular, durante el cual China fue repetidamente dividida, explotada y humillada por potencias extranjeras. La narrativa de que Taiwán es territorio chino y legítimamente separado por la intervención estadounidense durante la Guerra de Corea es no solo política oficial, sino creencia genuinamente ampliamente compartida entre la población china. Cualquier líder chino que fuera visto como abandonando la causa de la reunificación por presión extranjera enfrentaría una crisis de legitimidad interna devastadora. Esto no justifica ningún curso de acción en particular, pero hace imperativo que los estrategas en Washington entiendan que están negociando con una contraparte para quien las consideraciones de política doméstica apuntan en la misma dirección que las consideraciones estratégicas, y que eso reduce dramáticamente el espacio para la acomodación negociada que algunos en Washington todavía esperan que sea posible. El escenario que más me preocupa, el que veo como más probable si la trayectoria actual continúa sin una corrección estratégica fundamental por parte de Washington, no es una invasión anfibia masiva y repentina de Taiwán del tipo que los planificadores militares suelen proyectar en sus escenarios de mayor dramatismo. Es una escalada gradual, una crisis que comienza con un incidente aparentemente menor, quizás una colisión naval en el estrecho, quizás una provocación relacionada con una visita de alto nivel a Taipei, quizás una demostración de fuerza china que Washington decide que debe responder y que entonces adquiere impulso propio mientras los mecanismos de desescalada se ven abrumados por la velocidad de los eventos, la presión política doméstica en ambos lados y la dinámica de toma de decisiones bajo presión extrema que los psicólogos y los estudiosos de crisis han documentado en conflictos anteriores. Es el mecanismo que el historiador Christopher Clark describió tan magistralmente en su análisis de cómo Europa caminó sonámbula hacia la Primera Guerra Mundial, no porque nadie quisiera la catástrofe, sino porque nadie tenía el control suficiente sobre los eventos para impedirla una vez que la lógica de la escalada tomó el mando. El veredicto que tengo que emitir es este. La advertencia de Xi Jinping a Trump sobre Taiwán no es retórica, no es teatro, no es una táctica negociadora. Es la señal más clara que un líder estratégicamente cauteloso de la cultura política china puede emitir, y que Washington está eligiendo no escuchar, porque escucharla requeriría consecuencias estratégicas que el establishment de política exterior estadounidense no está preparado para aceptar. La pregunta no es si China y Estados Unidos van a confrontarse sobre Taiwán, sino si los líderes de ambos lados tienen la sabiduría estratégica, el coraje político y la libertad de maniobra doméstica para construir una salida que no requiera pasar por la catástrofe primero.
En este momento, evaluando todo lo que veo, todo lo que sé sobre cómo funcionan estos sistemas y todo lo que la historia nos enseña sobre cómo las grandes potencias navegan estos momentos de transición hegemónica, no soy optimista. Pero el pesimismo no es fatalismo, y el hecho de que estemos hablando de esto, de que más personas estén buscando análisis honesto en lugar de las narrativas tranquilizadoras que los grandes medios ofrecen, es exactamente el tipo de presión ciudadana que puede influir en los cálculos de los que toman las decisiones. Comparte este video, no por mí, por las personas en tu vida que merecen entender lo que realmente está ocurriendo antes de que los eventos los alcancen sin advertencia.